Hola, ¿qué tal? Nuestro grupo está conformado por Wilfredo, Josué, Daniel, Neil y Lee. Y en este video vamos a hablar sobre la reforma agraria de 1969, una de las transformaciones más importantes que tuvo nuestro país. Nosotros estamos a favor de la reforma agraria. ¿Por qué? Porque creemos que fue justa, necesaria y beneficiosa para millones de peruanos, sobre todo para los campesinos, que durante siglos vivieron sin tierra, sin derecho y en condiciones muy duras. Antes de esta reforma, el campo peruano estaba dominado por unas pocas familias ricas que tenían enormes haciendas. Los campesinos trabajaban esas tierras, pero no eran dueños de nada. Con la llegada del gobierno del general Juan Velasco Alvarado, se buscó cambiar esa situación y construir un país más igualitario. Su lema fue: campesino, el patrón ya no comerá de tu pobreza. Y con eso se resumía todo el espíritu de la reforma: devolver la dignidad al campesino y acabar con siglos de injusticia. Desde el punto de vista político, la reforma agraria significó un cambio enorme en el Perú. Antes de 1969, el poder político estaba en manos de la oligarquía terrateniente, un grupo muy pequeño y excluyente que controlaba las decisiones del país. Con la reforma, el Estado empezó a tener un papel más activo y buscó representar también a los campesinos. Por primera vez, los trabajadores del campo fueron reconocidos como parte del Estado y de la nación. Además de esto, se crearon nuevas instituciones, como el CINAMOS, que promovió la participación de los campesinos y comunidades rurales. Esto ayudó a que muchos sectores del país que antes no tenían voz pudieran expresarse y ser tomados en cuenta. En resumen, la reforma agraria democratizó la política peruana y rompió el poder de los grandes hacendados, dándole a los campesinos un espacio dentro del país. En el aspecto económico, la reforma agraria fue un cambio total de estructura del campo. Antes, la mayoría de las tierras productivas estaban concentradas en pocas manos, mientras millones de campesinos apenas sobrevivían. Con la reforma, el Estado expropió grandes haciendas y las entregó a campesinos organizados en cooperativas y sociedades agrarias. Esto permitió que más de 300.000 familias accedieran a la tierra, algo que nunca antes había pasado en la historia del Perú. Gracias a eso, muchos campesinos empezaron a producir para sí mismos y no para los hacendados. Aunque algunas cooperativas tuvieron problemas de gestión, lo importante es que la riqueza ya no quedó concentrada en unos pocos, sino que se distribuyó de manera más justa. Económicamente, la reforma agraria rompió el viejo sistema desigual y dio a los campesinos la oportunidad de crecer por sus propios méritos. Bueno, siguiendo con el aspecto social, sabemos que la reforma agraria fue una verdadera revolución, ya que durante siglos los campesinos vivieron en condiciones de servidumbre, ya que no tenían derechos, no tenían educación y tampoco les quedaba la esperanza. Con la reforma dejaron de ser peones y se convirtieron en propietarios colectivos, lo que cambió su forma de vida y su autoestima. Por primera vez se sintieron valorados como ciudadanos. Además, el Estado comenzó a preocuparse más por el campo, construyendo escuelas, promoviendo la educación y fortaleciendo las comunidades campesinas. También fue importante porque ayudó a reconocer la cultura indígena, la lengua quechua y también la identidad andina, que por mucho tiempo habían sido despreciadas. En resumen, la reforma agraria devolvió la dignidad de derechos y identidad a millones de peruanos en el campo. Le doy el pase a mi compañero Alejandro para que haga el cierre. Muchas gracias. Bueno, en conclusión, nuestro grupo considera que la reforma agraria fue beneficiosa para el Perú porque transformó la estructura política, económica y social del país. También que políticamente dio voz y participación a los campesinos. Económicamente redistribuyó la tierra y redujo el poder de los grandes hacendados.
y socialmente cambió la vida de millones de personas, dándoles dignidad, identidad y oportunidades. Claro que hubo errores y dificultades, pero lo importante fue el cambio profundo que trajo para el Perú. Gracias a la reforma agraria, el país dio un paso importante hacia la justicia social y la igualdad. Por eso reafirmamos que fue una medida necesaria, justa y positiva para construir un Perú más inclusivo y con más oportunidades para todos. Muchas gracias.